Palabras de alegría y esperanza. Es el 10º domingo del tiempo ordinario del año B. El Evangelio de Marcos 3, 20, 35 y el comentario es del padre Fernando Armelini. Jesús entró en una casa y se reunió tal gentío que no podían comer. Sus familiares, que lo oyeron, salieron a calmarlo, porque decían que estaba fuera de sí. Un buen domingo para todos. Recomienzan hoy los domingos del tiempo ordinario, y el texto del Evangelio de hoy muestra a Jesús al principio de su vida pública. Lo encontramos en una casa rodeado de mucha gente que está pendiente de su palabra, está escuchando su mensaje y parece que tuvo una muy buena acogida, porque dice el Evangelio que la gente se había hasta olvidado de comer. En este punto, la escena se interrumpe, no es más en Cafarnaúm, sino en Nazaret, donde sus familiares, en vez de alegrarse de la recepción grande que Jesús tuvo en Cafarnaúm, comienzan a preocuparse seriamente. Nos preguntamos por qué. Las preocupaciones de los familiares son muy válidas. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 3 de Marcos, por tanto, al inicio de su vida pública, y ya desde el capítulo 2 se narran 5 encuentros graves, 5 disputas muy importantes que Jesús tuvo con los escribas y con los fariseos. Decían los fariseos, acaparó el poder divino de perdonar los pecados, sin hacer caso a los ritos prescritos por los rabinos de la religión hebrea. ¿Quién se piensa que es este hombre que perdona los pecados? ¿Quién se cree que es? Luego también se siente a mesa con los publicanos y pecadores. Ningún israelita pío puede comportarse de esta manera. Y como parece que Jesús es una persona que goza de mucha estima y aprecio por la gente, es normal que los escribas y los fariseos se preocupen, ya que comienza a introducir en el pueblo este comportamiento que no son aceptados por un judío piadoso. También desprecia las tradiciones de los antepasados, especialmente el reposo del sábado. Y luego, la última gota que hace derramar el vaso, violó el sábado para curar a un hombre de la mano paralizada. Podría haber esperado algunas horas y a la conclusión del sábado podía sanar a ese hombre, pero no solamente lo cura, sino que le dice, ponte aquí en medio para que todos vean lo que yo voy a hacer. Yo violo el sábado cuando es por la salud de la gente. Lo hace a propósito. Provoca a estos defensores de las tradiciones y da vuelta el punto de referencia. Ya no es más la tradición, sino el bienestar de la gente lo que cuenta, dice Jesús. Y un poco más adelante, en su Evangelio, Marcos menciona otro encuentro que Jesús tiene con los fariseos sobre lo que es puro y lo que es impuro. Y también escandaliza a sus mismos discípulos cuando se ve claramente que Jesús se indigna porque les dice a sus discípulos, no entienden que no es lo que entra en la persona lo que la hace impura, sino lo que sale de su corazón. Esto es lo que lo hace impuro. Al final de estas discusiones, Jesús, o mejor, el evangelista, introduce
una afirmación muy importante. Con estas palabras Jesús declaraba puros todos los alimentos. Se trata de una afirmación nunca oída. Equivalía a cancelar páginas del libro del Levítico que distingue muy claramente y muy bien los alimentos puros de los impuros. Entonces, ¿qué es lo que han pensado los rabinos? Que si no hacemos callar a este hombre, se desmorará todo. Es un blasfemo, cancela páginas explícitas de la Biblia. Bien, estas son las noticias que seguramente llegaron a Nazaret. Jesús está haciendo opciones que lo pueden llevar a situaciones muy peligrosas y muy delicadas. Está asumiendo posiciones que lo llevan a enfrentarse con los defensores del poder. Entonces, ¿a qué conclusión llegan sus familiares de Nazaret? Que está fuera de sí, se está metiendo en grandes problemas y deciden ir a buscarlo para llevarlo a casa. El término que utiliza el Evangelio equivale a decir a capturarlo, para llevarlo para que esté dentro del clan de Nazaret, dentro de la tradición. Es que la familia se siente responsable, como sucede en Oriente. El clan se mueve guiado por el padre o del hijo mayor. En este caso, José ya no está y es uno de los familiares el que guía al grupo de parientes, y entre estos parientes se menciona también a la madre. También ella se preocupaba por las opciones que su hijo estaba haciendo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros de este comienzo del texto evangelio de hoy? Notemos, ¿quiénes son los que se preocupan de las opciones que Jesús está haciendo? ¿Quiénes piensan que Él está haciendo opciones malas? Son las personas que lo quieren bien, no son sus enemigos, son gente buena, son gente, no gente opuesta, gente que es cercana, gente que lo aman. Son aquellos que dicen conocerlo y lo consideran un loco. ¿Qué conclusión que sacamos nosotros? Nosotros hoy debemos estar atentos porque se puede amar mucho a Jesús, estar lleno de celo por su evangelio y a la vez ponerse en contra suyo, convencidos de protegerlo y defenderlo. Y la historia de la iglesia está llena de esta gente comprometida, enamorada de Cristo, que luego han llegado a conclusiones que no eran evangélicas. Pensemos en esos cristianos que han rechazado las opciones del Vaticano porque las consideraban o las consideran unas desviaciones de la santa tradición. Han luchado contra el espíritu que quería llevar adelante estas opciones eclesiales. Y se trata de personas que aman a Cristo, pero se están equivocando, se están metiendo en contra suyo, exactamente como los familiares de Nazaret, que por amor a Cristo hacen opciones que están en contra de lo que Él está haciendo. Quieren bloquear el camino que Él ha elegido. O también pensemos en aquellos que se esmeran en perpetuar en la iglesia estructuras de poder que son antievangélicas, pero que están convencidos de defender la verdadera iglesia de Cristo. Hay que dejarse interrogar por el Evangelio, pues es allí donde nosotros debemos confrontarnos. Pensemos también en aquellos, aún hoy día, confunden la fe con prácticas que derivan de la credulonería. Si alguien quiere hacerlo reflexionar, se le agrede, se le acusa de herejía,
porque no es concebible para ellos alejarse o poner en discusión lo que siempre se ha hecho. Y estos se hacen convencidos de que se está defendiendo a Cristo y en realidad están oscureciendo su evangelio. Ciertas prácticas que derivan de la credulonería, que hacen el ridículo de frente a los no creyentes y están siendo defendidos por gente que están convencidas de manifestar de esta manera su amor por Cristo. Si un papa llama a la conversión, a la novedad del Evangelio, también se oye decir hoy, está loco, está arruinando a la iglesia. Cuando uno hace opciones realmente evangélicas y bien discernidas, no puede no ser tenido por loco, pues va en contra de la lógica del sentido común. Encontramos a esta gente en el Evangelio de Marcos. Pensemos, personas que están cerca de Jesús y que lo aprecian muy bien, pero consideran una locura sus propuestas de hombre y sus opciones de vida. Pensemos, por ejemplo, en Pedro, que reprueba a Jesús por lo que está diciendo. Y el verbo que se emplea aquí es que lo quiere exorcizar a Jesús, quiere hacer salir el demonio de Jesús que tendría dentro suyo. Y es Jesús el que reprocha a Pedro. Es Pedro el que debe ser exorcizado, pues le cuesta mucho aceptar la novedad de Cristo. O también Santiago y Juan, que quieren hacer descender fuego del cielo y quemar a los samaritanos. Están convencidos de defender la causa de Cristo. En realidad se están poniendo contra suyo. Si el rostro de Dios que predicamos, si la imagen de hombre que proponemos en nombre de Cristo y del Evangelio no sorprende, si no se la recibe como una propuesta loca, entonces hay que preocuparse. ¿Cómo es que cuando Jesús comenzó a hacer su propuesta de mundo nuevo, fue hostigado inmediatamente y tomado por loco por lo que él proponía? Si la propuesta de hombre nuevo que nosotros hacemos, si hoy no se presenta como una locura, entonces tenemos que preocuparnos porque quiere decir que se ha adaptado a la lógica de este mundo. Desde la partida, bueno, porque los familiares salen de Nazaret para capturarlo, para llevarlo al buen camino. Entre la salida de estos familiares y la llegada a Cafarnaún se introduce a un segundo grupo. Esta vez no son los amigos, sino los enemigos. Los escribas han comprendido muy bien a Jesús que no era un loco. Comprendieron bien que lo que él propone y lo tienen por peligroso para la religión y para la sociedad. Y salen de Jerusalén para encontrarse con él en un lugar público. Escuchemos. Los letrados que habían bajado de Jerusalén decían: lleva dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Él los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una casa dividida internamente no puede mantenerse. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede subsistir. Más bien, va camino de su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Después podrá saquear la casa. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfema contra el Espíritu jamás tendrá perdón.
será culpable para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Mientras que los familiares de Jesús están de camino desde Nazaret a Cafarnaún, ahora entran en escena un grupo de escribas procedente de Jerusalén. Son los defensores de la tradición religiosa de Israel. Estos no dicen que Jesús está fuera de sí, dicen que es un blasfemo, que complota con el príncipe de los demonios. Desde hacía algunos siglos se había diseminado en Israel la creencia que todo el mal en el mundo estaba provocado por una legión bien organizada de potencias demoníacas. Y como jefe de este ejército de oscuridad estaba Belcebú. Belcebú es una deformación del nombre de una divinidad filistea, Baal-Zebube. Zebube son las moscas. Así se llamaba este dios de los filisteos, el dios de las moscas. Y los hebreos deformaron este nombre y lo llamaron Belcebú, que significa el dios de los impuestos. Era el jefe de este ejército de la oscuridad. Debajo suyo había 6 archidiablos, no 7, porque 7 es el número de la perfección, eran 6, símbolo de la imperfección, pero eran muy hábiles y fuertes para construir el mal en el mundo. Y debajo de estos había otros demonios que eran la personificación de todas las fuerzas que provocan el mal en la gente. Así tenemos a los demonios que provocaban la violencia, los que provocaban la arrogancia, demonios que provocaban la avaricia, la pereza, la lujuria. Y debajo de estos estaban los malignos, que son los que causaban las enfermedades, las desgracias, las calamidades. Bien, creo entonces de haber dado una idea sobre la concepción que existía en Israel en el tiempo de Jesús sobre las causas del mal físico, del mal moral que existía en el mundo. Y esta manera de hablar, que era empleado por el pueblo de Israel, es también empleado por Jesús. Jesús se acomoda a la mentalidad corriente de su pueblo para transmitir un mensaje. Y entonces Jesús utiliza una imagen común de su pueblo: el reino de Dios y el reino de Belcebú. Son 2 reinos que se enfrentan con sus legiones angélicas en una batalla del bien contra el mal. En realidad se trata de la lucha sin fin entre las fuerzas que vienen de Dios, que están de parte de la vida y de parte de la gente, y las fuerzas del mal que están dentro de la gente y provocan la actividad deshumana. Estas fuerzas diabólicas y homicidas también se encarnan en la gente. Tenemos un caso típico con Pedro, cuando Jesús le dice que es la encarnación del enemigo, del adversario, del que se opone. Convencido Pedro de que actuaba bien, estaba en realidad oponiéndose a la vida. A la acusación de los escribas, Jesús responde con una argumentación de estilo rabínico. De hecho, está hablando con los rabinos y utiliza entonces el modo de razonar de ellos. ¿Qué dice Jesús? Voy a tratar de parafrasear su respuesta. Me han acusado de estar en connivencia con Belcebú. Supongamos que sea verdad, que yo expulso demonios por intervención de Satanás. Pero entonces, si Satanás se expulsa a sí mismo, entonces ustedes se dan cuenta que Satanás
está equivocado porque se está expulsando a sí mismo. Entonces me dan la razón, porque yo estoy siempre predicando que el reino de Satanás ha llegado a su fin porque ha llegado el reino de Dios. Luego Jesús desarrolla la imagen de este conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal que están en duelo entre ellas, con la imagen de un hombre fuerte y de uno más fuerte que él, que llega y echa fuera el reino. Dice, Satanás tiene los días contados, y aunque hacia el final aparezca como el dominador, en realidad ha estado destronado, no domina más desde lo alto. Y en el Evangelio de Lucas tenemos una frase de Jesús que dice, he visto caer del cielo a Satanás como un rayo. Lucas 10:18. No está más en el cielo, no domina nada, ha sido destronado. Es importante el mensaje para nosotros. Satanás está en retirada. Nosotros no lo pensamos así porque pensamos que Belcebú, el reino del mal, sea invencible, que Satanás no puede ser destronado, que seguirá siempre controlando lo mejor del mundo. Esta convicción es sumamente peligrosa porque lleva a la resignación. Bajemos los brazos, no se puede hacer nada más, el reino de Dios no llegará nunca, Jesús es un buen sueño, pero está todo acabado. Busquemos de sobrevivir administrando nuestra vida según el reino antiguo. No, asimilemos bien lo que Jesús está diciendo cuando está hablando con estos escribas. Satanás ha llegado a su fin. Ponte del lado de la parte justa, que es la del reino de Dios. Y Jesús concluye su propia defensa con una afirmación muy solemne. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfema contra el Espíritu, ¿qué significa ante todo el perdón de Dios? ¿Qué se entiende por el perdón de Dios? No es la renuncia a darnos un castigo que merecemos. Dios no castiga a nadie, no lo puede hacer. Dios ama y eso es todo. Este tipo de perdón de Dios que merece un castigo deriva de una imagen de Dios que se enoja, que se ofende y por tanto nos lo hace pagar, castiga. Esta es una imagen de Dios que es blasfema. ¿Qué hace Dios cuando perdona? Él logra perdonar cuando logra eliminar de la gente eso que la deshumaniza. Dios perdona al hombre que es agresivo cuando logra purificarlo de esta compulsión que lo lleva incluso a cometer crímenes. Entonces, el hombre es perdonado, es humanizado. ¿Cómo realiza Dios este perdón? Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de la palabra y la vida de sus ángeles, que son mediadores de la luz. Para nosotros los creyentes lo hace a través de los sacramentos, que son los medios que Dios utiliza para humanizarnos. Ahora, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu que no puede ser perdonada? La blasfemia consiste en pensar, como lo están haciendo los escribas, diciendo que su evangelio, su palabra, sea diabólica y que actúa contra el bien del hombre. Es una blasfemia contra el Espíritu, el que se opone al Evangelio, el que se opone a Jesús, tomando su Evangelio como causa de deshumanización, de muerte, de no vida. Es el rechazo a dejarse perdonar, a dejarse liberar del deshumano que está presente. Está claro que este pecado no puede ser perdonado porque es el rechazo de la humanización que Jesús quiere introducir en nosotros.
Estemos atentos a no tergiversar el significado de esta frase, pues quizás alguno piense que Jesús, con su palabra, no llegue a perdonarlo, quiere decir que esta persona sea arrojada al infierno. No, no está diciendo que estas personas no se salvan. Está llamando la atención contra el peligro de colocarse en una condición de la cual luego no se puede salir, porque se rechaza la obra de Dios que nos quiere liberar de lo deshumano. Esta controversia con los escribas fue introducida por Marcos para preparar la llegada a Cafarnaúm de los familiares de Jesús que salieron de Nazaret para llevárselo de vuelta. Y es ahora cuando llegan. Fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: «Mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, les dijo: «Miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Ahora llegan a Cafarnaúm los parientes de Jesús para llevárselo a casa. Cuando llegan, encuentran a Jesús rodeado de gente y no entran. Quieren que sea Jesús el que salga. La imagen espacial es muy importante y tiene un significado teológico. Existe una clara distinción entre los que están dentro y los que están fuera. Dentro están los nuevos hermanos y hermanas, la familia nueva. Fuera están los que pertenecen a la antigua familia. ¿Cuál es la característica de los que están dentro? Son los que escuchan la propuesta de vida que hace Jesús, mientras que fuera están los que siguen la tradición de los antiguos. Los parientes que permanecen fuera representan en la intención de Marcos al antiguo Israel y a la tradición que se sorprende por la novedad de Dios. Es interesante que el evangelista no cita a María por nombre, la llama simplemente madre. Hace alusión a la madre Israel, la que dio a Cristo, el pueblo de Israel, que debe estar atento. Existe una novedad que está esperando, porque es la novedad de Dios y hay que aceptarla. El peligro está en permanecer atado a las tradiciones antiguas, a las antiguas convicciones religiosas. No es Jesús el que debe salir, es esta familia antigua, es Israel el que debe acoger la novedad de Dios. Y dado que los tres sinópticos citan esta incomprensión de la familia de Nazaret, existe también un trasfondo polémico relacionado con los parientes de Jesús. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, estos parientes de Jesús gozaban de una posición de prestigio y esto era normal que aconteciera. El problema es que esta familia imponía sus propios conceptos tradicionalistas. Como veremos en la próxima semana, en Nazaret estaban los tradicionalistas
Y esos familiares de Jesús en la iglesia primitiva imponían sus convicciones. Sabemos, por ejemplo, que Santiago, llamado el hermano del Señor, que presidió en la ciudad de Jerusalén, era uno que continuaba fiel a las tradiciones de Israel. También Juan, en el capítulo 7, dice que los hermanos del Señor no creían en él. Han causado muchos problemas y les ha costado a los familiares de Jesús aceptar esta novedad. La conclusión de este encuentro de las dos familias, cuando Jesús muestra a su antigua familia, esto es, a la tradición de Israel, la nueva familia, caracterizada por la escucha y la adhesión a su palabra, concluye diciendo: el que lleva adelante el proyecto de Dios, esos son mis hermanos, hermanas y madre. Que sean hermanos y hermanas de Jesús lo entendemos muy bien. Significa que el que escucha su palabra y la acepta, pertenece a esta nueva familia. Pero sorprende que llegue a ser también madre. Es muy significativo porque es esta comunidad cristiana la que genera a Cristo en el mundo y que por tanto se transforma en Madre de Cristo, porque crea en el mundo a los que reproducen su rostro y su presencia entre nosotros. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.